ahora sí nos vamos con todo, si no, ¿para qué? Como dicen allá en Argentina, con todo, si no, ¿para qué? Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Hola, Jere, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien. ¿Vos cómo estás? No tan ocupado como tú, pero saliendo de la fama y saliendo recién del horno calentito de la grabación en Neuquén. Dios te bendiga, un saludo. Hola, Bren, nos está mirando desde Argentina, igual Buenos Aires Norte. Te llegó toda la barra, Toda la todo el gente tablón. argentina. ¿Cómo estás, Bren? ¿Otra vez sopa? Sí, 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 sí. Estoy a full hoy. Bueno, primero que todo le vamos a presentar a Jere. Jere Jeremías Páez. Él es primo hermano de Fito Páez. No, no. Les gustaría que tuviéramos acá al primo de Fito Páez, pero no. Eh, Él es de Argentina, Neuquén. Él es encargado del área de Neuquén por parte de lo que sería Jocruc Argentina o los jóvenes cuadrangulares de Argentina, para quienes no lo conocen. Bien les decía, recién estaban terminando una transmisión. Bueno, Jere, cuéntanos un poquito, cuéntales un poco a la gente quién eres, qué haces, cuántos años tienes. Ya dijimos ya que estás soltero, vamos a aumentar el turismo chileno hacia Argentina. Amigo, me estaban mandando mensajes por ese comentario que dejaste ahí. Todos me mandaban capturas, se mataban de risa. Mi mamá me iba a retar nomás. Nada, amigo. Soy Jeremías Páez, bueno, como decías, soy coordinador de la provincia de Neuquén, la región de Neuquén, acá en Argentina. Eh, Hace poquito, hace 6 meses, a principio de año, arrancamos con un trabajo que al principio era, en realidad me daba miedo. No quise cuando me propusieron, dije, no, yo no estoy preparado para esto, pero después de algunas oraciones entendí que... Ahí va, gracias. Entendí que era un llamado de Dios y que muchas veces no se trata de lo que yo creo que soy capaz o no se trata de lo que yo quiera hacer, sino de hacer la voluntad de papá. Y bueno, no sé qué más decirte. Me gusta decirme, soy hijo de Dios, es lo más importante para mí. Después, soy universitario, trabajo en una empresa de manera gerencial, también, bueno, soy coordinador, líder de jóvenes y adolescentes, estudio contador público, me quedan 4 meses para terminar de cursar. Hay varias cositas, pero más que nada soy hijo de Dios. Me gusta mentalizarme en problemas técnicos. Esto de pasar de cámara a cámara. Eh, Disculpame, amigo, disculpame la desprolijidad. Decime vos, yo acomodo la cámara. Ahí está. ¿Escuchás? ¿Y si salí? ¿Ahora sí me escuchan? Eh, a ver si ahí se conecta Jere. Rayos. Creo que estoy más nervioso yo que el Jere. Había perdido la práctica. Ya, ahí sí reunís a Jere. Acá Jere, estamos, perdóname, acá estamos. perdóname, el problema era yo.
no eras tú, soy yo. Mira que no, no me di el volumen nuevamente, ya, perdóname. Un saludo a Patito Mesa que nos está mirando, Tommy Páez que siempre nos acompaña acá, siempre nos está escribiendo al late, que es hermano de Jeremías. Ya, entonces, no me acuerdo ni siquiera dónde quedé. Estaba diciendo un poco que normalmente se nos dan dos respuestas respecto a lo que es el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia. Normalmente se da un poco que caemos en ambos extremos de decir, no, estos tipos no tienen salvación, no tienen derecho a nada, no solamente con la homosexualidad, sino que con distintos pecados que a veces nosotros les ponemos como más peso, o por el contrario decimos, no hay drama, no hay ningún problema, Dios no tiene atado, como decimos acá en Chile, y finalmente nunca logramos el equilibrio que Dios nos pide. Así que, Jere, cuéntanos un poco, estuviste durante la semana escudriñando un poco el tema, y cuéntame un poco lo que estuviste viendo tú. Genial. Primero, volver a pedir disculpas por el quilombo, por el desorden y agradecerte por la invitación. Me siento súper honrado y aprovecho para saludar a toda la gente que se está conectando, desde Córdoba también ahí, gente de Neuquén. Agradezco. Sí, es un tema apasionante, me encanta poder descubrir más, escarbar sobre estos temas. Me gustaría hacer una aclaración que todo lo que vamos a tratar de hablar va a ser con total amor y cariño y afecto, con la mejor onda. A las personas que nos están escuchando, queremos por ahí tratar de traer un poco de claridad a un tema que muchas veces no se habla, un poquito de luz, lo que podamos aportar. Creemos que el Espíritu Santo y que Dios va a estar usándonos para poder explicarles, para poder, no con sabiduría humana, sino espiritual, para convicción de pecado, para sabiduría espiritual. Estuve buscando información hace algunos meses, que ya busco, y es lo que decías vos, hay dos puertas grandes o hay dos caminos donde es muy, muy, muy fácil caer a la hora de hablar de estos temas. Uno es el legalismo, uno es un tema de tratar de comprender y cumplir con la ley que Dios deja en el Antiguo Testamento. Esa es la más complicada dentro de las iglesias. Después hay otra parte que también es muy fácil caer, que es el libertinaje o la liberalidad, ¿viste? Son dos partes y es complicado porque por ahí te puedes encuadrillar en uno y después en una semana o en otro tema te vas al otro extremo. Y los dos son igual de peligrosos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vislumbrar cuál es el camino, el equilibrio para encontrar el lugar justo, ¿no? Así es. Bueno, hace un par de semanas lo hablaba con mi mejor amiga y le decía, la Biblia dice que hay que entrar por la puerta estrecha. Y yo lo aplicaba a esto. Y la puerta es estrecha porque está entre dos puertotas gigantes, y una es el legalismo y otra es el libertinaje. Ahora, hay que definir un poco lo que es el legalismo y lo que es el libertinaje, un poco hacer la aclaración. O sea, cuando yo te hablo de santidad o de que te santifiques, no, muchas veces cuando yo hablo de santidad, la gente al tiro automáticamente piensa, legalismo. Y no es así, o sea, partimos por un tema y que lo estuvimos conversando durante la semana, que normalmente cuando llegamos a este tema del legalismo y libertinaje, es porque separamos la Biblia en dos partes, ¿cierto? Y, y me gustaría un poco que pudieses tocar ese tema, porque es muy común hoy en día escuchar que decimos el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, como que fueran seres aparte. No sé si nos puedes contar un poco de eso, Jere. Sí, hay que dejar súper claro que la palabra de Dios revelada está escrita en la Biblia y es una unidad, es todo completo desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo Dios el que nos habla.
por ahí nosotros podemos entender cosas diferentes o queremos diferenciar. Existe el judaísmo, por una parte, haciendo representación al Antiguo Testamento, después está por ahí el mesianismo, o hay algunas otras religiones que quieren decir, bueno, este libro sí me gusta, este versículo me encanta, pero este no, este Dios no, yo no creo. Y se ve, y también se ve afuera. Bueno, yo creo en un Dios que me ama, pero no creo en el Dios que me castiga, o que es complicado, es hacer un Dios a tu propia imagen, hacer un Dios a tu parecer, a lo que vos quieras, pero no, Dios es uno, y nosotros debemos acomodarnos a lo que Él. No, no es que nosotros podemos elegir qué Dios creer. Dios es uno. Entonces, bueno, partir desde eso. Es una unidad, es un mismo Dios, es trino, pero es uno. Y no sé si comento algo más. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de la ley, la ley, la ley. Y la ley la escriben las personas, pero inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios. Y creo que es el tema a tratar, la ley, los mandamientos que nos da Dios, y cómo nosotros nos relacionamos con esa ley. Y qué nosotros sentimos con esa ley, con lo que Dios nos pide. ¿No, amigo? Así es. Mira, me gustaría un poco hablar de un personaje que es de principios de siglo, ¿ya? Y que es Marción. Y me gustaría tocarlo porque la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, dice este tipo es un hereje. ¿Por qué dice que este tipo es un hereje? Porque nosotros conocemos un canon en el que tenemos los libros que conocemos entre Génesis y Apocalipsis, pero este sujeto lo que quiso hacer, Marción, uno de los primeros herejes de la iglesia, lo que quiso hacer fue dividir justamente la Biblia, ¿ya? O sea, decir, no, es que el Dios que predicaba Jesús es un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Ese Dios, yo lo aborrezco, básicamente decía, y muchas veces nosotros hemos caído en esto, y decimos, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios castigador, el Dios de la venganza, que aquí, que allá, y es una herejía que va a empezar a dar vuelta mucho en estos tiempos y que ya anda dando vuelta, y es decir, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Si bien la forma de relacionarse de Dios con el hombre es distinta, si bien en el Antiguo Testamento la forma de relacionarse que buscaba Dios fue por medio de la ley, y que no funcionó por medio de la ley, lo que no significa que la ley sea mala, no es que Dios haya cambiado, sino que la forma de relacionarnos que teníamos con Dios cambia un poco, y por ahí te lo comenté en la semana, Deuteronomio 5, 29, que dice Dios, bueno, partiendo desde Mateo 5, 17, que dice, yo no vengo a echar abajo la ley, yo vengo a cumplirla. Entonces muchas veces se nos olvida que Jesús dice eso, entonces, no, que ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Claro. Lo que Pablo nos está enseñando es, nosotros no vamos a ser salvos por cumplir la ley, nosotros somos salvos por gracia. El tema está acá en que si vamos leyendo a lo largo de toda esta Biblia que tenemos, que es una, como tú dijiste, nos vamos a dar cuenta que el mensaje es uno, y que la ley Jesús jamás la sacó, sino que lo que nos hizo fue darnos ese corazón que dice en Deuteronomio 5:29, que Dios dice, ¿cómo quedaría yo porque ustedes tuviesen ese corazón obediente? Pero en el Antiguo Testamento no lo teníamos. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? ¿Jesús dice, yo vengo a echar abajo la ley? No. Sino que lo que dice, yo vengo a cumplirla, y con esto yo les voy a dar un corazón, que lo vamos a leer en Hebreos, dice, voy a escribir mi ley en su corazón. Entonces nadie le va a tener que enseñar a nadie qué es lo correcto. Entonces, es súper importante lo que decías en este ámbito, Jere, de la palabra de Dios es una, Dios es uno. Y bueno, cuéntanos un poco cómo se llega a estos dos extremos, que es el legalismo y el libertinaje.
Claro, es interesante en relación a lo que decías vos. Eh, el Dios es el mismo, lo que cambia es la manera de relacionarse con nosotros. En el Antiguo Testamento, uy, ahora estoy nervioso, tuve 1 hora y media de transmisión. En el Antiguo Testamento nos regíamos por la ley, es decir, Dios puso una lista de mandamientos que nosotros teníamos que cumplir para, me hacen señas atrás, teníamos que cumplir para poder acercarnos a Él. Después, con la venida de Jesús, y es muy importante, o sea, es importantísima, es fundamental, la venida de Jesús porque Él viene a cambiar todo. Muchas veces en las iglesias se habla mucho del Antiguo Testamento y está bien, pero hay que hacer fuerza, hay que entender que Jesús vino a cambiar todo, Jesús vino a completar, y bueno, antes nos regíamos por la ley, ahora viene Jesús, que no nos regimos por la ley. Ahí está el dilema, la delicadeza. En realidad Jesús viene a cumplir la ley, y lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora es todos los días morir a nosotros mismos. Es tomar la cruz, morir a nuestros pensamientos y dejar que Jesús viva en nosotros. Y nosotros vivir en Jesús. Y de esa forma nosotros llegaremos a cumplir la ley y de esa forma vamos a poder relacionarnos con Dios. Si nosotros no amamos esa ley, si nosotros no abrazamos esa ley, no abrazamos los mandamientos por medio de Jesús, no vamos a poder llegar. No hay forma de llegar a Dios con pecado, no hay forma. Entonces, es súper interesante porque muchas veces, bueno, como vos decías, ahora hay un versículo importantísimo que dice, no nos regimos por la ley, sino por la gracia. Bueno, entonces puedes hacer lo que quieras. No, tenemos que morir a nosotros y dejar que Jesús viva a nosotros para llegar a ese lugar. Los dos extremos, legalidad y libertinaje. Vamos a tratar de hacerlo simple. La legalidad es tratar de nosotros acercarnos a Dios mediante la ley sin Jesús. Es tratar de, bueno, yo voy a hacer cosas para poder acercarme a Dios. Voy a orar, voy a servir, voy a predicar para poder acercarme a Dios. Y tal vez hay un detalle ahí conceptual, detalle importantísimo, que nosotros no servimos para acercarnos a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios y ahí recién servimos, por todo lo que Él nos da. Y eso es muy, muy difícil de controlar porque, yo te comento, esto es súper personal. Hace, no sé, 2 semanas, estaba preparando para la actividad que tenía hace un rato, estaba orando y yo, bueno, una oración que yo digo, no, me quedé un rato encerrado en mi pieza y después digo, bueno, termino de orar, Dios me tiene que bendecir, Dios tiene que estar con nosotros porque yo oré un montón. Y ahí está el detalle que yo después cuando empiezo a investigar, claro, nosotros queremos hacer acciones para que Dios nos bendiga o para que sentirnos más cerca, y no es el camino. Nosotros hacemos, pero porque Dios nos ama. Es primero lo que Él hace, Él nos viene a buscar, Él nos encuentra, somos nosotros. Entonces, ese por ahí es la parte de legalidad, de tratar de cumplir esa ley, que seamos honestos, no la vamos a poder cumplir. Es un suicidio tratar de regirse por esa ley. No podemos sin encontrar en el medio a Jesús para que Él nos llegue a ese punto. No sé, más o menos, ¿se quedó claro? Y mira, normalmente cuando hablamos de legalismo, lo acotamos mucho a lo que es cuando recién llegamos al Señor. Ya decimos, la persona que quiere alcanzar la salvación, busca por medio de la ley perfeccionarse y ser salvo. El tema está en que alguno puede decir, ya una vez que fue salvo, está lo mismo. Cuando en realidad el proceso de santificación también viene de parte de Jesús. ¿Ya? Si vamos a Gálatas, empezamos a leer un poquito Gálatas, nos damos cuenta que Pablo ya les había predicado el mensaje, ellos ya habían creído en Jesús, o sea, eran salvos, pero Pablo igual les reclama, oigan, pero ustedes están volviéndose al judaísmo y a los rituales y a todo eso, pensando que con eso se van a santificar. Entonces, el legalismo no solamente aplica al llegar a ser justificado,
sino que también aplica al proceso de santificación que hay entre la justificación y ser glorificado, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo aplicamos esto a lo que es el tema de la homosexualidad? ¿Ya? Porque ¿cómo normalmente reaccionamos ante estos temas? Y por ahí lo estuvimos conversando de entrada cuando por ahí subiste una imagen. No sé si nos quieres contar un poco de, de cuál fue la reacción, las reacciones que normalmente causa esto. Sí, amigo, hace algunas semanas publiqué una imagen en Instagram bastante polémica sobre algunas ovejas, ovejas blanquitas, y también una oveja multicolor, y ahí Jesús protegiendo, salvando de los piedrazos que venían desde otro punto. Es una imagen ilustrativa que encontré en internet. Claro, es un tema tan polémico, tan delicado. Yo lo publico y pongo un sticker abajo. Opiniones, pongo para ver qué pensaba la gente. Y me encanta mi Instagram y lo que he logrado hacer en poquito tiempo es tener visiones diferentes de diferentes personas, no solo personas cristianas, sino de gente que no cree en Dios o que cree en un Dios que yo no conozco, o de diversidad. Bueno, llegaron comentarios de todos los colores, justamente como la bandera. Gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que no entendía, me preguntaba a mí. Y ahí es donde está el detalle de entrar en la legalidad. Había gente que estaba en la legalidad, que estaba mal, que era una imagen que no representaba el cristianismo. Había otra gente que decía que estaba bien, que Dios nos amaba como éramos. Dios te ama como sos, no importa lo que seas. Y es delicado porque sí, Dios te ama a pesar de lo que sos. Te ama a pesar de lo que haces. No es que te ama y bueno, listo, podés hacer lo que quieras. No, no, no. Dios te ama a pesar de todos los pecados y quiere transformarte, quiere cambiarte. Dios quiere santificarte, como decíamos, justificarte y santificarte. Dios no te quiere dejar como estás, porque a mí tampoco me quiere dejar como estoy hoy. Hoy soy un desastre. Entonces, Dios me ama a mí a pesar de lo que soy, a pesar de los errores que cometo todos los días. Entonces, ahí estaba por ahí la diferencia. Ahí vos me mandaste unos mensajes, me encanta porque todos los mensajitos. Lo explicaría, pero te dejo que lo expliques vos porque son tus palabras, no quiero parafrasear y sacar alguna palabra ahí. Sí, mira, eh, como partí diciendo acá, eh, nos pasa mucho como canutos, acá se nos dice a los evangélicos, se nos dice canutos, pero de forma religiosa, cuando estamos en esta religiosidad, caemos en ambos extremos, y lo dije desde el principio, somos súper desequilibrados, ¿y qué pasa? Por ahí yo te decía, claro, por un lado, decimos que los legalistas tiran piedras, pero por otro lado está aquel que dice, no, esto no es pecado, ¿ya? Y finalmente el que recibe todos los piedrazos es Jesús, porque Jesús se aguanta a aquellos que no les interesa la ley, y que te van a decir, sí, Dios te ama igual, no hay problema, eh, tú sigue con tu vida igual, y como decías tú, Dios me ama como soy, y cuando hay que hacer la diferencia, Dios me ama a pesar de cómo soy, y por el otro lado, tenemos a aquellos que dicen, no, es que eso no es de Dios, correcto, no es de Dios, y por el otro lado, tenemos a quienes dicen que hay que poner primeramente el amor por encima, ¿ya? Y qué es lo que hemos tratado de definir constantemente con esto, el amor de Dios según la Biblia, ¿ya? Porque el amor que el mundo nos está enseñando es decir, yo soy como soy, si te gusta bien y si no, no. Eh, yo hace rato que no tengo una relación sentimental, pero cuando tú amas a alguien y tú ves que algo no le agrada de ti, y tú sabes que esto está mal de ti, tú por amor intentas cambiar. Entonces, cuando tú amas al Señor, tú en razón de ese amor que has recibido, porque la Biblia nos dice eso, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, en reacción a ese amor y por amor
no por obligación, no por tratar de conquistarlo, sino que por una gratitud, porque de verdad yo quiero agradar a esa persona, yo digo, tengo que cambiar. Ahora, lo hermoso de este mensaje, que es el mensaje de Jesús, que es el mensaje de la cruz, es que Él me ayuda a cambiar, no soy yo. Entonces, muchas veces creo que fallamos como iglesia en decirle a las personas, primero cambias, primero te riges por toda la ley y después te acercas a Dios. Y por el otro lado está el que dice, no, da lo mismo la ley, no te preocupes, y Dios tampoco va a querer cambiarte. Entonces creo que el llegar a ese equilibrio, llegar a la puerta estrecha, nos ha sido un drama pero tremendo. Y ese es el gran desafío que tenemos como cristianos, como líderes, como iglesia, poder encontrar ese punto medio. Yo creo que Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nos guíe en ese camino, porque es muy complicado ya de por sí encontrar el camino justo, pero si vos te encasillás en uno, es muy fácil pasarse al otro extremo de un momento para el otro y ir de un lado al otro. Se ve muchas veces que gente que vive en un ambiente muy legalista, gente que vive muy regido por normas, cuando se cansa, cuando se ata porque no conoció a Dios verdaderamente, simplemente quería cumplir la ley, se pasa al otro bando, se salta el punto medio, el equilibrio, y se va al libertinaje y ya no, Dios me ama como soy, Dios no me quiere cambiar, Dios me quiere así. Entonces, es complicado el saltar de un lado a otro. Hay que entender un concepto por ahí definitivo, es que un mal no se cura con un poquito del otro mal. No es que yo, bueno, si me siento legalista, voy a buscar un poco de libertinaje para equilibrar las cosas. No, 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 no. Son las dos cosas igual de malas y tenemos que tratar de alejarnos de los dos extremos. El único remedio que tenemos es Jesús. Jesús es el que une la ley a nosotros. Nosotros, por medio de Jesús, es que podemos llegar a completar ese punto. Si no, es ir de un lado para el otro, sin Jesús, estamos realmente perdidos. Sí, qué bueno que tocaste ese punto, que es el ministerio de la reconciliación. Tuve la oportunidad el viernes pasado, o el domingo pasado creo que fue, de compartir un poco esto en mi iglesia. Y mi pastor de jóvenes me decía, vos sos el chicle, vos sos la goma de mascar. Me decía, tú eres el chicle, porque me decía, estas dos personas son irreconciliables, pero de alguna manera Dios te puso ahí para reconciliar eso. Entonces, yo meditaba en eso y yo decía, y miraba el ministerio que Dios ha puesto en mí, y decía, sí, finalmente esa es la misión que me corresponde, pero no solamente a mí, sino que te corresponde a ti también, Jere, y a aquellos que nos están escuchando hoy día, es el ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué en parte este ministerio? Y qué bueno que lo tocaste ahí. Porque en este extremo de acá arriba, en esta esquina, tenemos a Dios, que es la ley misma, y en esta esquina de acá abajo tenemos al hombre, que es antinomista, como se le dice en la teología, que es sin ley. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando pensamos en esto como religión meramente, yo me paso como hombre a este lado. No alcanzo a Dios. Me paso a este lado y digo que yo amo la ley, que la respeto y qué linda es la ley, pero no la cumplo. ¿Me entiendes? Entonces, si nos vamos a leer la palabra de Dios y vamos a Romanos capítulo 2, en Romanos 1, ya Pablo empieza a destrozar a todo aquel que aborrece la ley y que la desprecia. Pero llega un punto en que llegan los judíos y dicen, sí, ustedes dicen que aman la ley, pero hacen exactamente lo mismo. Entonces, finalmente, eso es el legalismo. Llegar a este punto y decir, sí, tú dices que tú amas la ley, pero sigues acá abajo, no has logrado alcanzar a Dios. Eso es legalismo, porque finalmente el ser humano no puede llegar a Dios por medio de las obras, por medio de la ley. Ahora,
¿qué es lo que pasa? Entonces, como dijiste tú, como no logré llegar a la ley, eh, me voy al otro lado sin ley. ¿Será eso lo que Dios quiere? No. Entonces, ¿será que vamos a bajar el estándar de Dios y decir, no, no hay ley, hagan lo que quieran? No, lo que Jesús viene a hacer es ponerse acá al medio y reconciliar, que ese es nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación. Ahí no sé si nos empieza a cuadrar, que ese es el ministerio, acercar al hombre a sí mismo, a Jesucristo hombre, a Dios encarnado, y acercar a Dios al hombre, o sea, llevarlo al nivel de lo alcanzable. Entonces, muchas veces como cristianos no hemos sido así. Muchas veces o le subimos demasiado el estándar al hombre para que no llegue, o bajamos demasiado a Dios para que deje de ser Dios. Entonces, es súper importante, como decías tú, llegar al equilibrio que es Jesús que reconcilia al hombre con Dios. Y el tema es, como iglesia, ¿estamos cumpliendo esta labor de Jesús? ¿Realmente estamos haciendo esto? ¿O estamos yéndonos para un lado o para el otro? No sé si me puede, si se entendió un poco, Jerez. Súper claro, súper claro. El ministerio de la reconciliación. Es que justamente, tal vez en los años de trabajo, en los años de servicio, en mi caso yo nací en cuna cristiana, mi tío es pastor, mi abuelo es pastor, la mayoría de mi familia es cristiana, entonces uno ya da muchas cosas por sentado, es como que bueno, eso ya lo sé, pero si vamos a lo simple, nosotros somos cristianos, o sea, predicamos a Cristo, predicamos a Jesús reconciliador. No podemos quedarnos simplemente con la ley, que la ley es santa, es justa, dice Pablo. No nos podemos quedar simplemente con eso, tenemos que recurrir a Jesús. Y por eso es súper importante que, a pesar de todas las acciones, de todo el servicio que está bien que hagamos, de todo el trabajo, mantengamos siempre el foco en Jesús, que Él, y por su gracia, por la gracia de Dios, es que estamos donde estamos, es su amor el que nos permite acercarnos, no es que bueno, yo ya sé un montón de cosas y ahora puedo explicar y ahora puedo... El otro día le hablé a un chico y conoció a Dios y bueno, ahora Dios me debe querer amar más o... No, 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 el foco siempre, siempre, siempre tiene que ser Jesús. Jesús que vino a salvarnos de la ley porque la ley nos mataba, la ley era el decreto que nos decía que nosotros teníamos que ir al infierno. Si nos seguíamos rigiendo por la ley, estábamos todos perdidos. Entonces, Dios en su acto de amor más hermoso envía a su Hijo para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad. Y ahí es donde nosotros, como líderes, tratamos de buscar formas de predicar, tratamos de innovar, de buscar, no sé, creatividad en las redes sociales. Está súper bien, está perfecto, lo celebro. Pero no tenemos que olvidarnos del centro que es Jesús. Jesús es el que va a cambiar tu vida. Cuando conozcas a Jesús verdaderamente, cuando lo sientas adentro tuyo, cuando te haga pleno, cuando llene tu vida, ahí recién vas a poder conocer a Dios. Él es el camino, me dice la palabra. Entonces, no perder ese foco, no perder esa centralidad. Por ahí, relacionando un poco al tema de hoy, tenemos que presentar a Jesús. No hay otro método, no hay otra forma. Sí, hay cosas que están mal y que no podemos... permitir, entre comillas, que están mal en otras personas, pero no podemos ir con la ley pegándole a la gente, no podemos ir diciéndole vos estás mal, vos estás mal, vos estás mal, porque yo estoy mal, yo soy pecador. Entonces tenemos que presentar a Jesús, Jesús, y por medio del Espíritu Santo es donde va a haber convicción de pecado. No podemos obligar a las personas a cambiar, ni siquiera podemos convencerlos con palabras humanas, como decía Pablo. Es Jesús y el Espíritu Santo que hacen la obra. ¿No, amigo? Así es. Sí, pues finalmente, la ley por sí misma no lo logró. Por eso nos dice Pablo, no que la ley sea mala, pero era débil. Era débil en cuanto a qué, en cuanto a la carne. ¿Por qué? Vamos a irnos a un plano más básico. Tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto.
El pacto antiguo contemplaba a dos personas, ¿ya? ¿Quién eran estos dos testadores, estos dos pactantes? Era Dios y el hombre, ¿cierto? Pero el tema es que el hombre no, era como que yo te compro algo, pero no tengo con qué pagarte. El hombre no tenía la capacidad de solventar esa parte que tenía que cumplir ante Dios. Y aún así Dios nos deja una figura ahí en el Antiguo Testamento que es Dios mismo pasando y pagando el precio del hombre. Hay sombra de lo que había de venir. Y el tema está en que en el nuevo pacto, en este nuevo testamento, eh, lo que cambia es esto, es lo que vimos, es el corazón. O sea, no es que Dios, volvemos a repetir, no es que Dios bajó el estándar, eh, pero tampoco es que el hombre tiene que subir, sino que Dios, por medio de Jesucristo, nos da la capacidad. Sin Cristo no tenemos la capacidad, somos incapaces. Entonces, que era lo que hablábamos cuando recién conversamos este tema, que fue hace meses, incluso antes de pensar en hablar este tema acá, se dio esto que se los he dicho tantas veces acá, y perdonen que se lo repito otra vez. Por un lado tenemos a médicos que no son capaces de decir, sabes que estás con sobrepeso, tienes que dejar de consumir esto que estás consumiendo, porque si no te vas a morir. Sino que hay médicos que muchas veces como iglesia hemos dicho, no, sigue comiendo, sigue echándole grasita a tu cuerpo, que incluso en la palabra de Dios nos dice, déjenme la grosura a mí. Ya todas esas cosas que a su boca, a su paladar son deleitosas, déjenmelas a mí, póngalas en mis manos. Ojo, hagamos trabajar la cabeza con esto, dejémosle esas cosas que no son tan deleitosas, dejémoselas al Señor. Y sí, le vamos a sacar deleite, le vamos a sacar un provecho, pero aquello que nos está engordando nuestra vida espiritual, aquello que no nos está dejando ejercitarnos en la piedad, como dice la palabra de Dios en otra parte, dejémoselo al Señor. Cosa de que podamos llegar a tener una vida espiritual sana. ¿Y qué nos capacita para esta vida espiritual sana? Jesucristo. Me llamó mucho la atención hace un ratito cuando estabas hablando con este líder de Neuquén, que empezaron a hablar un poco de la ley, un completo con Coca-Cola, nos dice Yanega, un pancho, le dicen allá en Argentina, claro, un pancho. Pancho. Me llamó mucho la atención lo que decía el muchacho, y era que se da mucho que queremos pelear contra las leyes que se están firmando, ¿cierto? Y el tema está en que, ¿será que Dios nos mandó a cambiar leyes? No sé si te dejo... Sí, sí. Pensé que ibas a seguir. No, yo entiendo que Dios trajo un reino totalmente diferente a las leyes naturales. Los judíos cuando llega Jesús estaban esperando un rey que saque una espada y que mate al emperador, a no sé quién estaba, Pilato en esa época, y que saque la espada y empiece a matar a todas las personas. En realidad él viene a instaurar un reino totalmente diferente al que estaban esperando. Un reino que crece acá dentro de nosotros y que está lejos de la política, está lejos. Dios no fue político, Jesús no vino a ser gobernador, a ser, no sé cómo se dice en Chile, no vino a ser presidente de los argentinos, de los chilenos, no vino a... Sí vino a influenciar, que es totalmente diferente. Dios hizo política en el sentido de que influyó de tal manera que 2000 años después seguimos siguiendo sus pasos, seguimos aprendiendo de él y vino a transformar en un ámbito espiritual todo, completamente todo. Y es justamente lo que decíamos antes, Dios viene a hacer ese nexo que no podíamos cumplir con nuestros recursos. Dios puso una ley que nosotros no podíamos cumplir sin Jesús. Entonces manda a Jesús para hacer ese nexo, ¿no?
Mira, me vuela la cabeza a mí, y me gusta mucho que lo hayas tocado en el live que estabas anteriormente, eh, porque pega mucho con esto. Estamos hablando de leyes naturales. Nosotros muchas veces como cristianos pensamos, tenemos que cambiar las leyes naturales porque así el hombre va a poder cambiar. Mentira, mentira. Si ni la misma ley que Dios mismo dio fue capaz de cambiar al hombre sin Jesucristo, mucho menos leyes que nosotros podamos hacer que se firmen en el Congreso, que aquí, que allá. Durante la semana lo discutí, incluso con una persona. Mira, era que decían, no, es que ahora los niños los van a educar y ellos van a pensar que son, si son hombres, son mujeres, y si son mujeres van a pensar que son hombres, porque los van a educar así. Yo le decía a esta persona, mira, a mí desde pequeño me enseñaron en el colegio que yo venía del mono. Yo no creo que venga del mono. El problema está en que nosotros como cristianos en nuestras casas no nos estamos poniendo los pantalones de sentarnos con nuestra familia y decirle, esto es lo que dice la palabra de Dios. Afuera te van a tratar de engañar, afuera te van a decir esto, te van a decir esto otro, pero este es el diseño de Dios. Y ese es el problema, que nosotros estamos acostumbrados a que nos eduquen nuestras familias, a nuestras amistades, el resto. Pero hay una labor que nos corresponde a nosotros en nuestras casas, que es justamente esto, enseñar el propósito del Señor a los nuestros. No, eso no lo puede hacer el Estado. O sea, tú lo decías recién, Jesús no vino a ser el presidente de los judíos, en ningún momento, ni se candidateó. ¿Ya? Y por ahí lo quisieron candidatear y a nosotros se nos sube el pelo enseguida, a nosotros nos tiran un poco de esa labia y nos dicen, no, podrías tirarte tú eres un buen cristiano, podrías estar en el Congreso y todo. ¿Será que Dios te mandó a eso? Puede que sí. No, no voy a negar que hay gente a la que Dios la va a llevar a esos lugares, pero ¿será que lo que tú puedas hacer en el Congreso o en el gobierno puede cambiar el corazón del ser humano? Porque en apariencia incluso quizás lo puedes hacer bien, pero si tu corazón está lejos de Dios, así como nos dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, no sirve de nada. Y es algo que es increíble a mí. Yo lo pienso y no sé, tú piensa en Inglaterra, piensa en Estados Unidos, que son países que eran en su mayoría protestantes, cristianos, que fundaron sus leyes. Mira cómo están ahora, en qué decadencia moral, pero fundaron sus leyes en base a la Biblia. Pero ¿cómo es eso? El punto es que la Biblia, sin el corazón de la Biblia, sin el espíritu de la Biblia, no sirve. Y es así de simple. Y muchas veces nosotros hemos agarrado bibliazos a la gente afuera, pero sin el espíritu de la Biblia, que es Jesús. Si no hay Jesús en esa Biblia no tiene ningún sentido. Es vacía, es totalmente vacía. A ver, si yo no le puedo predicar a un Jesús transformador, a mi hermanito, yo no le puedo predicar a mi vecino un Jesús que transforme su vida de manera espiritual, no me sirve de nada que yo ponga 1.000.000 de leyes que le digan cómo tienen que comportarse, porque no lo van a cumplir, no lo van a cumplir, no hay forma de obligar a las personas, no sé, no hay forma. Entonces, tenemos que predicar a Jesús en el Espíritu, tenemos que conocerlo cada día más para poder predicarle a las personas. Es interesante, creo que nos estamos yendo un poco de tema, pero me gusta que podamos tratar de esos temas, me encanta que podamos compartir estas cosas. Vos decías algo muy importante, no es que el cristiano que está en la política está mal y que Dios no lo va a usar. Sí, Dios nos puede usar en cualquier ámbito, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con excelencia, como si fuera para Dios, tenemos que influenciar en todos los ámbitos, pero no esperemos que un cristiano sea el presidente de la ONU y que cambie todo, porque desde ese punto no vamos a poder cambiar nada. Así es. El punto es que
nosotros somos la sal. No es lo que podamos legislar como estábamos viendo recién, sino que nosotros con nuestras vidas somos la sal. Por ahí lo dijo un pastor argentino hace un par de días, no voy a dar su nombre porque si no acá en Chile me van a colgar, no lo quieren mucho acá algunos en Chile. Este pastor decía, jamás la sal ha sido más que la comida, pero esa cantidad pequeña y justa de sal es capaz de dar sabor a toda la comida. Y es categórico, y te tocaba recién el tema de la historia. ¿Por qué? Porque luego de que se dio este gran avivamiento, luego por ejemplo, que se dio la reforma, eh, estaban los calvinistas, los luteranos, etcétera, se dio un movimiento que eran los anabaptistas, que ellos decían, no, la iglesia tiene que seguir separada del Estado, ¿ya? Porque nosotros estamos acostumbrados a esto. Vamos a obligar a la gente por medio de la ley a creer en Dios. La religión oficial son los evangélicos, que eran los evangélicos en su tiempo en Inglaterra. Entonces, somos la religión oficial. ¿Será que sirvió de mucho esto? Hace poco, Silvana, que fue la primera chica que estuvo hablando con nosotros sobre homosexualidad, había ido a Inglaterra y ella me decía, hoy la iglesia de Inglaterra está en una decadencia tremenda, porque ahora simplemente lo aceptan, no hace nada. Y era la iglesia que estaba avalada por el Estado, ¿me entiendes? Y puedes mirar un montón de estados y de gobiernos que supuestamente se fundaron en base a la Biblia, pero se olvidaron del espíritu que tiene esta Biblia y el espíritu que tiene esta palabra. ¿Y por qué lo digo y por qué lo toco? Eh, Porque, insisto, a veces nosotros hemos querido ser así. Hemos querido legislar en la cultura de las personas que nos rodean, legislar en las costumbres del homosexual, legislar en las costumbres de la chica que es lesbiana, eh, pero no le hemos llevado la medicina correspondiente. O sea, y yo te lo dije, lo hablamos esa vez que estuvimos chateando, mensajeando ahí por interno, eh, decía, es una tontera lo que hacemos porque le decimos a la gente que está enferma, recupérate y después yo te doy la medicina. ¿Me entiendes? Entonces, y también lo he repetido tantas veces acá, es poner el embudo. Ustedes conocen el embudo en Argentina, ¿cierto? Sí, 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 igual. Es ponerlo al revés. Acá en esta puntita, que es cumplir la ley y santificarse, etcétera, para poder llegar a la puerta que es Jesús, que es por donde debiésemos entrar. Y muchas veces hemos sido así. O sea, queremos que todos sigan esta ley, así que la vamos a legislar. Y después, eso quizás lo lleve a Jesús, cuando no es así. O sea, durante la historia de la Biblia lo vemos, durante la historia universal lo vemos, que no da resultado. Entonces, muy bueno lo que nos compartías ahí, Jere. No sé qué más querés agregar. Claro, por ahí, con el miedo de sonar enfático, pero creo que es el mensaje central que me gustaría reiterar, es que el camino es Jesús, como decías ahí, el último. El camino es Jesús, tenemos que presentar a Jesús. Él va a cambiar la vida de la persona que quiere o que necesita cambiar sus actitudes, sus cosas. A ver, yo entiendo que el cristianismo es un sacrificio. Yo muero a mis deseos, yo muero a mis sueños, a mi voluntad. A mí me gustaría, vos decías el otro día, yo no soy de las cámaras, pero bueno, tengo que hacerlo. Y a mí me pasa igual, yo nunca, es más, te voy a decir algo, hace 1 año y medio mi cuenta de Instagram era privada. A mí era yo y mi trabajo y ahí en la universidad y era eso, pero luego entendí que tenía que abrirme, que tenía que hacer cosas en contra de mi voluntad, lo entendí, Dios me dijo, ¿a vos te gusta esto? No me importa, lo vamos a hacer de esta manera. Y
Y ese es el sacrificio que hacemos cada día, pero lo entendemos recién cuando Jesús nos dice. Jesús viene, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos transforma, y ahí es donde cambiamos. Y como vos decías, ponemos el embudo al revés, queremos cambiar a la persona, eso está mal. Si vos cambiás, te presento a Jesús, si no cambiás, no te presento. Y es, ¿cómo querés que cambien? Ponemos al revés la vuelta. Sí, sí, amigo, es una pavada que hemos tratado de hacer durante mucho tiempo. Pero eso, eh, rectifiquemos. Estamos a tiempo como iglesia de rectificar. eh, y como decía Janina la semana pasada, es simplemente eso, darnos cuenta y es mirarnos y darnos cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eh, Te decía el otro día, Jeremy, mientras conversábamos en privado, que yo miro al Gonzalo de 3 años atrás y, y ya me cae mal. No podría estar con ese Gonzalo eh, porque miro cómo era y probablemente en 3 años más no haya podido estar con este Gonzalo porque miro cómo era, imagínate, 3 años atrás solamente. Digo, no, a este tipo yo le hubiese cortado el cuello. Y no le hubiese dado ninguna esperanza. Eh, imagínate, imagínate, porque imagínate 10 años atrás, 12 o 13 años atrás, que fue que realmente Dios empezó a cambiar mi vida. Eh, Imagínate cómo llegué. Y yo me pregunto, ¿será que llegué listo? ¿Será que llegué listo para que Dios, ya, tómame, haz lo que quieras? Ya estoy listo. Yo simplemente, quizás yo soy muy pecador y ustedes son muy bacanes, unos Bacán. genios y son santos y perfectos, pero en mi caso personal yo me miro y ni siquiera es cosa de mirar 3 años atrás, es cosa de mirarme hace un par de horas y digo, no sé qué sería sin Jesús. Sin Jesús yo no podría hacer esto. Y finalmente, cuando entendemos eso, cuando yo entiendo, cuando soy capaz de mirarme a mí, como dice el apóstol Pablo, de los pecadores que yo soy el primero, yo miro al de al lado y yo digo, no, dale, no, pasa que, pasa que acá yo no debería estar acá, tú tienes más derecho que estar acá. Y es así, creo, Jere, que eso se nos ha olvidado mucho. Y no, me decías, te había mandado una predicación y me decías, a veces me siento en el lado de los legalistas. Y es verdad, porque basta, estamos normalmente en este pimponeo, nos cuesta mucho mantenernos equilibrados, pero cuando recordamos esto, lo que Dios ha hecho en nosotros, cuando yo me miro en el espejo de la Biblia y no en el espejo de la comparación con el de al lado, yo personalmente quedo al debe. Es que sí, 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 sí. La ley está para demostrarnos que somos el peor desastre, que Dios nos sacó de lo más oscuro, de lo más del fondo. Como vos decías, si vos me decís hace 3 años, me da una vergüenza. No me gustaría comentarlo en público lo que era. Y como vos decías, el objetivo es de acá a un año decir, mirá, lo que dije en ese vivo con Gonzalo, no, qué vergüenza. Es el objetivo, es cada día morir más a nosotros mismos, aprender más, conocer a Dios. Sí. Yo imagino que yo entendí algunas cositas que Dios me quiso decir y me vuela la cabeza, pero después me pongo a pensar todo lo que aún no conozco, todo lo que Dios todavía no me dice, todo lo que no me presenta, y digo, no, tengo que buscarlo más, tengo que descubrir algo más. Entonces, es ese camino de santificación, de conocer cada día más a Dios, también es importante decir que esto es autocrítica, no es que estamos dándole a nadie, primeramente somos nosotros. Yo como Jeremías Páez, como persona, he cometido un montón de errores y hago la autocrítica, por eso lo comento, por eso
me gustan estas conversaciones donde podemos intercambiar y decir, bueno, hemos equivocado, no hemos hecho muchas cosas, hemos omitido hablar de muchos temas, pero vamos a cambiar, vamos a seguir creciendo, ¿no? Así es, Jere. Y antes de terminar, que nos queda un ratito y allá son las 12:35, me gustaría hacer ese llamado que estamos haciendo ahora a conversar así, como decías tú recién, Jere, a ser autocríticos, ¿ya? ¿Por qué hay tantas cosas escondidas en nuestras vidas? Es porque no estamos acostumbrados, y Janina lo dijo la semana pasada, a confesarnos los unos a los otros nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como no lo hacemos, cuando alguien lo hace, cuando alguien dice yo pequé, eh, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿sabéis qué? No lo hice de la misma forma, pero lo hice igualmente, eh, lo primero que hago es dar de coscachos, de coscorrones, darle con el bate, en lugar de, como decías tú, Jerez, ser autocrítico. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a romper esta estructura y empezamos a hacer lo que nos dice la Biblia, de confesarnos los pecados los unos a los otros? No vamos a empezar a decir, yo igual lo hago. No, vamos a hacer, ¿te cuesta esta área? Yo te ayudo. Pero sabes que a mí me cuesta esta área y yo sé que tú eres fuerte en esta área, yo te ayudo. El tema está en eso, en que nos mal acostumbramos y nos olvidamos que los sanos no tienen necesidad de médico y nos acostumbramos a mostrarnos como que no tuviéramos ninguna enfermedad que sanar. Eh, entonces, tú llegas a la iglesia y tú ves solo doctores. No ves enfermos, es un hospital, pero no ves ningún enfermo. Y cuando debiese ser eso, ¿sabes qué? Como las abuelitas cuando van al consultorio, no sé cómo le dicen allá, al centro de salud, que se empiezan a contar, no, tengo un problema en la rodilla, sí, sabes que yo tengo un problema, se me está cayendo el pelo, no tengo idea el problema que pueda tener, pero cuando empezamos a hacer esto, es mucho más fácil empezar a superar estos problemas que tenemos. Entonces, y perdemos este juicio que hacemos, porque ya cuando viene el hermano y me dice tal cosa, este hermano sabe también que yo también tengo el tejado de vidrio, entonces yo no puedo llegar y darle de palos. Genial. Rematamos. Dos cositas, dos llamados. Joven, adolescente que estás ahí mirando. Gonzalo, no te escuché. Yo te escuché, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que al principio estaba con, con el volumen abajo, por eso no, al principio no se escucha, llegan en diferido los mensajes. Está bien, está bien. Bueno, entonces los dos mensajes. Uno a los jóvenes, a los adolescentes. A mí me pasa como líder con mis pastores, con mis supervisores, la sinceridad. Muchas veces es vergonzoso contar cuando hacemos algo mal, cuando es súper vergonzoso decir, che, cometí este error, hice esto mal, necesito tu ayuda, necesito que me escuches, necesito que ores por mí. Y también necesito que me des un consejo en este punto, no sé cómo, no sé qué hacer, este tema nunca lo traté, nunca me pasó. Esto, tener sinceridad con nuestros superiores, es decir, bueno, yo me voy a mostrar cómo soy, voy a reconocer que soy un pecador, que tengo algo malo, y ese es el primer paso para cambiar. Segundo punto, líderes, pastores, y esto me lo digo a mí mismo, líderes, pastores, mostrémonos sinceros, no nos pintemos como los maestros, los doctores, que no tenemos errores, que no tenemos fallas, que estamos arriba del escenario, acá atrás de la cámara, y soy el mejor, y no he cometido errores. No, seamos sinceros, demostrémosle a las personas que trabajan con nosotros que también cometemos errores, que lo intentamos y luchamos para ser mejores, porque si nos mostramos perfectos, nadie se va a querer confesar con nosotros, no vamos a poder ayudar a nadie. Entonces, es delicado el tema, pero hay que ser sinceros. Mucho más en esta época de redes sociales, Instagram, la foto perfecta, la cantidad de likes, nada, filtros por doquier.
No, mostrémonos sinceros frente a las personas que nos siguen, porque si nosotros somos sinceros, ellos van a poder ser sinceros. Ahí mandaba un mensajito. ¿Para cuándo Eh, los jóvenes de Milicia? De lo que hicieron ahí? sí, mira, qué importante, Jere, eso. Parte de esto por el liderazgo. Eh, porque si mi joven no es capaz de acercarse a mí a decirme algo, es porque yo lo tengo mal acostumbrado a que crea que yo soy perfecto. Y porque yo me he tratado de tener esa facha de, ay, qué gran líder soy como el Hércules del cristianismo, nada me bota, eh, cuando es todo lo contrario. Volvemos a lo mismo que dijiste de todo este rato. Jesús no se vino a mostrar como el libertador fuerte, el Capitán América, el Tony Stark. No vino así. Él vino a presentarse todo lo contrario, débil. Y es por eso que Es a los humano. judíos, a los griegos les volaba la cabeza, no entendían. Pero ¿cómo este tipo va a ser el redentor, el Mesías, si es débil? Y como dice una canción de corto plazo de allá de Argentina, esto es el reino del revés. Acá aquel que se muestra débil, ese realmente fuerte. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, Claro. importantísimo ese llamado que haces, no solamente a los líderes, parte por los líderes, pero sigue hacia todos, hacia abajo. Es hora de que empecemos a ser sinceros, a mostrarnos, porque si bien Jesús le dijo hipócritas a los fariseos muchas veces tú sin predicar tanto la ley, eres igual de hipócrita porque te muestras fuerte siempre como si no tuvieras ninguna debilidad. El Ni segundo llamado, hablar. tenías otro llamado Claro. igual. Sí, 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 sí. Así, el primer llamado a los jóvenes adolescentes que tenemos superiores, todos tenemos superiores, es importante reconocer a las autoridades que nos respaldan, que nos ayudan, que oran en silencio, que dedican su tiempo, su vida a nuestras vidas. Y después los líderes. A ver, si yo no soy sincero, no hay confianza. Si yo no soy sincero, no hay confianza. Si no hay confianza con el chico que me acompaña en este camino, no hay intimidad. Si no hay intimidad, no podemos conectar, no hay relación. Yo no puedo predicarle a alguien que no confía en mí. No puedo demostrarle a un Dios que nos cambia la vida si no confía en mí. Entonces, eso, mostrarnos vulnerables. Es delicado el tema, tampoco hay que salir a decir soy un desastre, pero sí, estoy cansado y hay días que estoy cansado, hay días que me cuesta más orar, hay días que estoy más contento, hay que también aprender a manejar las emociones. Pero bueno, ya se va el tema. Gracias, Gonza, por la invitación, me siento súper privilegiado, honrado por estar con vos, a todo el equipo de Equipulate, en el grupo ahí. Muchas gracias por estar ahí respaldando atrás, sé que están por ahí, sé que están por ahí. No he comentado mucho, pero gracias por la invitación y ojalá que sigamos en contacto. Así es, Jerez, seguimos en contacto. Un gusto para nosotros haberte tenido acá. Y qué rico es esto, conversar en lo natural, como si nada, así tomándonos el agüita. Eh, ahí Michi dice, aquí estamos, ahí está el equipo del Late. Eh, y nada, hermoso el llamado que nos hace Jere a la sinceridad y al sometimiento. Así que, chicos, eh, saludos a Chile, nos dice Gino Páez, es otro de tus hermanos, Jere. Tené cuidado porque tengo 5 hermanos, así que te van a empezar a saludar todos o nos quedamos en otro vivo. Muchas gracias, Maru, que nos mira desde allá de Buenos Aires, norte. Jere, de verdad, un placer. Un saludo a Nicole, que también por ahí la vi haciendo un devocional hace un par de meses. Genia, crack, Crocs. Dios te re bendiga. Y Jere,
seguimos en contacto. Cada que tengas la oportunidad de venir, hazlo. Eh, También ahí tenemos pendiente ahí con Dani y con Brenda nuevamente. Y nada, más que invitado. Un abrazo Sí, enorme. Dale. un saludo a Dani y a Bren, que nos conocimos ahí, fue un poco el nexo. Un saludo a los chicos de Buenos Aires, unos genios, los amo a la distancia. Ay, ni nos conocemos. Hace 2 o 3 horas que estoy hablando, ya gritando casi. Me quedo sin voz. Amigo, gracias por la invitación y gracias a todos por prestarme de su tiempo. Bueno, no se olviden de seguir a Jeremías Páez, también sube contenido personal en su Instagram, como lo mencionó recién. Así que un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Por ahí estaba el pastor David González, vamos a estar conversando sobre textos sacados de contexto por legalistas y por libertinos. Así que muy atentos ahí, chicos. Un abrazo a todos, un abrazo a Argentina, nos vemos pronto, Dios los bendiga. Bendiciones.